Hola, buenas tardes. Mi nombre es Divani Maldonado Camargo y yo les hablaré sobre la formación y evolución del Estado moderno, al igual que cómo fue entendido, de qué se apoya, qué volvió a surgir y qué pasó con la corona. Daremos inicio. Alejandra y nosotros les vamos a hablar sobre el Estado moderno, les vamos a explicar diferentes temas como cuándo surgió, dónde, por qué surgió, qué fue el feudalismo, qué fue el renacimiento y diferentes temas y al final nuestra conclusión. Para empezar, el Estado moderno les daré una breve introducción sobre este. El periodo conocido como época moderna significó grandes cambios para Europa en su ordenamiento político. El fenómeno más destacado fue el surgimiento del Estado moderno, ya que al hablar de un Estado moderno significaba hablar de un territorio con fronteras determinadas, un gobierno común ejercido por autoridades, un sentimiento de identificación cultural y nacional de sus habitantes como de agrupación humana con asuntos de interés común. El Estado moderno surge en los siglos XIV y XV, cuando los reyes aprovechaban la crisis del feudalismo para retomar su poder, y su proceso de surgimiento aceleró en el Renacimiento como, como con profundas transformaciones por los mecanismos de gobierno y en el ejercicio de poder. ¿Qué fue el feudalismo? Fue un sistema político, social y económico que predominó durante la Edad Media. Precisamente fue en el siglo IX a XV. Fue caracterizado por un fuerte sistema considerado por muchos como la Edad Oscura, ya que ahí había sangrientas guerras, gigantes epidemias y diferentes avances científicos. Las características principales del feudalismo fue la descentralización del poder ejercido a través de nobles organizados en feudos. El Renacimiento fue dado en el siglo XIX a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI. El Renacimiento fue un movimiento de transición de la Edad Media a la Edad Moderna, de la difusión de las ideas del humanismo, ya que estas determinaron una nueva concepción del mundo y del hombre. Con esto reivindicaron ciertos elementos de la cultura clásica griega y romana. En esta nueva etapa se planteó una nueva forma de ver el mundo y al ser humano, ya que tuvo nuevos enfoques en diferentes campos, como fue el arte, la filosofía, la ciencia. A partir de los siglos XIV y XV, los reyes europeos iniciaron el proceso de formación del Estado moderno, al comenzar a concentrar y centralizar el dominio sobre sus tierras. Aprovechando la crisis que enfrentaban los señoríos tras las guerras, hicieron pactos con los señores feudales para recibir sus tierras a cambio de algún privilegio. Aunque también existe la posibilidad de una reconquista a través de una sangrienta guerra. Los reyes fueron ayudados en este proceso por los burgueses que deseaban desprenderse de los señores feudales, ya que se veía afectada su condición y su economía. Para asegurar la gobernabilidad, el respeto de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones, el Estado cuenta con diversos organismos, conformados por funcionarios que crean las leyes. Es claro que con el Estado moderno surgieron estructuras gubernamentales nuevas. A finales del siglo XV, la autoridad monárquica y la unidad política lograron estabilizarse a niveles nacionales, dando lugar a las primeras monarquías con elementos constitutivos modernos, como fue el caso de los reinados de Luis XI en Francia, los reyes católicos en España y Enrique VII en Inglaterra. Este momento se distinguió por una serie de transformaciones sociales, institucionales, económicas y culturales de relevancia. Produjo un importante desarrollo del comercio y un crecimiento de las ciudades que darían lugar a la economía capitalista, con la consiguiente expansión y prosperidad de un nuevo grupo social de carácter urbano y mercantil, la burguesía. Una clase social que se caracteriza por poseer medios de producción propios y gracias a esto se establecerá una relación de explotación con el proletariado o grupo social obrero, al cual le comprará su fuerza de trabajo, dado que éste no posee medios de producción propios.
Esto es lo que le permite a la burguesía acumular su capital. A utilizarse para designar a aquellos habitantes urbanos que realizaron las primeras actividades comerciales, como fue ser mercaderes y artesanos. El Renacimiento se utilizó para referirse a los diferentes comerciantes que durante esta época alcanzaron un importantísimo apogeo que los llevó a cosechar incalculables riquezas que eran producto de los diferentes negocios que se llevaban a cabo. Marcó el nacimiento de una nueva clase social, ya que ostentaba nuevas características que las clases predominantes de ese momento no las tenían. Iniciar hablando de formación y evolución. Bueno, la mayoría de los estados modernos se desarrollaron según el proceso enunciado, pero algunos se vieron afectados por las élites locales, que difundieron su formación al ver su constante pérdida de poder. En estos casos, el Estado resultante se vio mal o poco estructurado, tornándose débil en relación a los que lograron construirse más satisfactoriamente. En aquellos donde el proceso se desarrolló con menos problemas y el rey se convirtió en la máxima autoridad, y se crearon instituciones políticas, económicas y militares. Estas eran manejadas por el rey. Bueno, los reyes renacentistas y barrocos trataron de legitimizar su poder monárquico mediante fundamentos legales. Es así que se fue estableciendo que el poder absoluto de los monarcas descansaba en su carácter sagrado como representantes de Dios en el mundo terrenal. De esta manera se consideraba que tanto reyes como príncipes poseían un derecho divino de gobernar debido a que su autoridad provenía directamente de Dios. Esto quiere decir que Dios los mandaba a ellos para que su voluntad eran los representantes de Dios a la tierra para que ellos hicieran la voluntad de Dios. Esto por las monarquías absolutas, las cuales lograron entonces consolidar su poder gracias al apoyo que recibieron de la aristocracia, y del reconocimiento por parte de las masas populares, pues el sistema monárquico se erigió como la garante de la paz y la justicia. Carlos V, al heredar la corona española y los derechos de la Casa de Habsburgo, tenía grandes territorios de Europa, así que intentó consolidar su ideal de unificar a Europa bajo su dominio imperial. Sin embargo, Carlos V ni su sucesor Felipe II pudieron crear un imperio europeo. Bueno, no lo pudieron crear ya que hubo grandes oposiciones de Países Bajos y Francia. Francia principalmente fue el que se opuso a esta petición de Carlos V, así que el fracaso del proyecto imperial español fue el contexto en que los estados modernos europeos se fortalecieron, ya que marcó un orden político compuesto por estados nacionales y soberanos. ¿Cómo fue entendido? Bueno, de diferentes formas. Por un lado, los naturalistas y filósofos cristianos ellos consideraban que el Estado era una organización social determinada por leyes inherentes a la naturaleza humana. Y por otro lado, los pensadores renacentistas y los ilustradores del siglo XVIII sostenían que el Estado era una creación racional del hombre. Dentro de estos últimos resalta la figura de Nicolás Maquiavelo. Él es un gran filósofo, como ya lo sabemos,
ya que sus propuestas teóricas fueron muy importantes para la evolución del Estado moderno, ya que estas propuestas influyeron en autores como Jean Bodin y Thomas Hobbes. Estas dos últimas personajes fueron quienes desarrollaron concepciones teóricas y prácticas sobre el Estado y la labor política de los gobernantes. Estas personas se apoyaban de sus instituciones para lograr que la maquinaria estatal pudiera funcionar. Dichas instituciones partieron del Consejo Real de la Edad Media, conectando con la Curia Regis, compuesta por miembros elegidos por el soberano, al cual le ofrecían su consejo. El rey fue elegido por personas cada vez más capacitadas y preparadas, realizando a poder de ser cursum honorum, para que las personas más notables y preparadas ocuparan los puestos institucionales. El derecho romano volvió a surgir ante la ante la necesidad de regular con fundamentos legales a la aristocracia y a la burguesía. Clases sociales que constituían las estructuras estatales modernas. Es así que se recuperó el derecho civil clásico, el cual era encargado de regular sobre los consentimientos a la propiedad privada. Esta recuperación y adaptación de la jurisprudencia romana fue un indicador de fortalecimiento de los burgueses en las ciudades y por lo tanto del tránsito que se estaba dando en la economía feudal hacia la economía cada vez más capitalista. Pero, ¿qué pasó realmente con la corona? Bueno, la corona concentró varios poderes, disolvió fragmentación político-territorial de señoríos, condados y ducados, y suprimió la autonomía de las ciudades. La autoridad de los reyes también se consolidó frente a los parlamentos medievales, instituciones que los monarcas siempre trataron de eliminar o subordinar para evitar limitaciones en sus acciones, y frente a la Iglesia, tan celosa de la expansión del poder de los gobernantes como interesada en conservar la autoridad espiritual. Hacia el final de este periodo, los reyes afianzaron su poder, unificaron a pueblos antes aislados bajo un sentimiento de patriotismo e idioma común. Equiparon ejércitos permanentes capaces de repeler invasiones extranjeras. Integraron a la nobleza como parte de la administración real. Incrementaron sus riquezas, mejoraron la gestión de sus bienes, posesiones y finanzas y reglamentaron con mayor precisión un sistema común de tributos y gravámenes. Al principio fue de forma muy rudimentaria, desde entonces el Estado moderno ha presentado sus atributos distintivos, como el uso exclusivo de fuerza legítima, el territorio delimitado, una población amalgamada por una identidad en común, soberanía, no mediante leyes y burocracia pública. Aparte, se impulsó como una fórmula de organización sociopolítica en diferentes latitudes y asimismo ha evolucionado y ha experimentado diversas y profundas transformaciones.